Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para la Ciencia y la Hematología, dentro de este grupo de sesiones que hemos venido organizando semana a semana. El día de hoy tenemos realmente un par de conferencistas de primer nivel, el cual también agradecemos al doctor Rafael Fonseca y al doctor Ramiro Espinosa. Antes de todo, le cedo el micrófono a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que nos hará favor de darnos las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Pues, como lo menciona el doctor Martínez, pues tenemos dos conferencistas de lujo, quienes pues vamos a escucharlos, el doctor Fonseca y el doctor Espinosa, en estas reuniones que tenemos a larga distancia, dadas las condiciones actuales, y yo les agradezco infinitamente a ellos, inicialmente, su tiempo, su presencia, y a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros socios, agradecerles de antemano que estén conectados. Deseo que todo salga bien y que las dudas que se presenten las podamos aclarar al final. Les agradezco mucho. Buenas tardes. Adelante, Carlos, por favor. Pues muchas gracias al doctor Óscar, nuestro presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, quien ha hecho posible que tengamos el día de hoy estas sesiones que le hemos llamado sesiones extraordinarias, considerando que pues de manera habitual nuestras sesiones que tenemos son las sesiones mensuales, que por supuesto ya comentaremos al final de nuestra próxima sesión mensual ordinaria, que precisamente corresponde a la siguiente semana. Bueno, sin más preámbulo, pues el tema de hoy que se ha seleccionado, pues creo que es un tema de interés para el grupo de hematólogos, profesionales de la salud, personal de laboratorio, el tema de mieloma múltiple y COVID. Y bueno, pues de primera mano, permítanme comentarles pues a quienes vamos a tener en las conferencias del día de hoy. Vamos a tener al doctor Rafael Fonseca, como les había mencionado, él es de la Clínica Mayo de Arizona, que nos va a hablar del manejo del mieloma múltiple durante la pandemia, y al final, por supuesto, de uno de nuestros expertos nacionales también, una autoridad, es el doctor José Ramiro Espinosa Zamora. Él es del Instituto Nacional de Cancerología. Los dos son los que nos van a llevar, por una parte, el doctor Rafael Fonseca, y por de la parte de lo que él hace, de los protocolos y el momento actual, pues nos va a hacer un poco una especie de narratoria de lo que están viviendo, para que finalmente Ramiro nos pase a platicar también la experiencia nacional y sobre todo una institución emblemática como es el Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, permítanme presentarles en primer lugar a nuestro conferencista en primer lugar, el doctor Rafael Fonseca, el cual evidentemente creo que la mayoría del grupo de profesionales de hematología lo hemos ubicado por el expertise, porque ha venido varias veces a México, por sus participaciones en múltiples congresos internacionales. El doctor Rafael Fonseca es director interino del Centro de Cáncer de la Clínica Mayo en Phoenix, Arizona. Es presidente del Departamento de Medicina Interna e investigador clínico para el Damon Runyon Cancer Research Fund. Y en su laboratorio lidera la investigación de la naturaleza genética y citogenética de las células clonales en los trastornos de células plasmáticas. Seguramente ustedes saben de muchos otros aspectos, pero bueno, creo que su bagaje más importante es el bagaje que tiene, sobre todo, que lo ha convertido en unos líderes de opinión en el mundo en el tema de todo lo que son neoplasias de células plasmáticas. Así que, pues, además de considerar pues el tiempo que tiene y que nos hizo el favor de dedicarnos estos minutos para que compartiera la experiencia que él tiene. Muchas gracias, Rafa, por tu tiempo, y adelante, cuando tú gustes, te cedo la palabra, por favor. Gracias, Carlos y el doctor Hernández. También un placer estar con ustedes, como siempre.
Agradezco la oportunidad. Creo que el título de sesiones extraordinarias se aplica probablemente mejor que nunca por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial con respecto a la pandemia del COVID. Mi objetivo el día de hoy era hacer una actualización un poco abreviada de lo que es, primero, dónde estamos en el cuidado del mieloma múltiple, pero cómo extrapolamos esos principios y las conductas que estamos utilizando en forma normal ahora en este tiempo tan anormal que es con lo que estamos viviendo en el COVID. Y en esta segunda parte lo que quería compartir es un poco de cómo lo hemos estado viviendo a nivel práctico. Yo creo que es algo de interés general, las cosas que se están haciendo a nivel práctico. En general, ¿cuáles son las implicaciones para los pacientes con cáncer? Y creo que Ramiro también va a hablar un poco más de esto, que es obviamente algo que todavía no entendemos al 100%. Y por último, algunos pensamientos ahí, llamémoslos hipotéticos, de cómo puede ser que los distintos medicamentos que usamos para el mieloma múltiple pueden o no tener relevancia de acuerdo al momento que estamos viviendo, obviamente, con la infección. Así es que si está bien, empecemos. Nada más voy a hacer unos breves comentarios iniciales de cómo estamos manejando cada vez más el mieloma múltiple y de ahí saltamos, obviamente, al COVID, ¿no? Y a resumidas cuentas, seguimos viendo un paso de progreso impresionante en cuanto a el desarrollo de nuevos fármacos y nuevos tratamientos para el mieloma múltiple. El fin de semana próximo tendremos por primera vez la reunión virtual, obviamente del ASCO, en la que se van a actualizar algunos de los esquemas que se están probando y se presentarán por primera vez medicamentos que están aumentando la capacidad de poder seguir tratando esta enfermedad. Pero hay algunos temas que quiero recalcar que creo que en algún momento los he mostrado con los ensayos clínicos. Lo voy a abreviar, obviamente, para hablar del COVID, pero estamos entendiendo que hay factores bien importantes cuando hablamos del mieloma. Punto número 1, seguimos muy enfocados en la definición de cuáles son esos casos en los que el paciente requiere tratamiento. Y entonces, como ustedes saben, hay la modificación, quizás el movimiento hacia cada vez un poco más el tratamiento en forma más precoz, evitando que uno ya empiece obviamente a ver las complicaciones asociadas con el mieloma. De hecho, en las sesiones de educación del ASCO yo iba a debatir esto, iba a hablar acerca del mieloma indolente, el smoldering en el inglés, para hablar sobre los principios de su tratamiento. Entonces, eso lo dejamos ahí. Número 2, cuando uno empieza el tratamiento tiene que hacer lo mejor que pueda para darle la respuesta más profunda que el paciente pueda lograr. Porque la oportunidad más grande que tenemos de aumentar la longevidad de los pacientes de mieloma múltiple es obviamente con los resultados de nuestra primera línea de tratamiento. Sea esto para pacientes que reciben tratamiento que incluye la dosis alta de quimioterapia y el trasplante de células tallo, como aquellos que no son candidatos, pero de todas formas, empezar con el pie derecho es fundamental para el manejo del mieloma múltiple. En alguna ocasión he demostrado, obviamente, en ensayos que se han hecho con lo que se llama ahora la evidencia del mundo real, el RWE, que se usa como en el inglés en corto, que cada vez vemos más que la duración de la respuesta, la mejor, y como ustedes lo anticiparían, pero claramente se documenta, es con el primero, a veces con el segundo ciclo de tratamiento, y ahí es donde estamos. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Bueno, se presentarán estudios en los que se van a seguir evaluando combinaciones de 3, y ahora nos estamos moviendo hasta 4 fármacos. Dejemos la especificidad ahorita de los medicamentos, simplemente el cambio a que seguimos aumentando la intensidad del tratamiento es muy importante. Esto se está viendo y obviamente hay que entender las implicaciones en cuanto a efectividad, en cuanto a toxicidad, ciertamente en cuanto a costo también, pero la realidad es que la gran mayoría de los pacientes que reciben estos esquemas nuevos pueden llegar a tener respuestas muy profundas. Y eso nos lleva al punto siguiente. La respuesta profunda cada vez más la vamos a tener que medir con esquemas más sensibles, en particular con mediciones de la enfermedad mínima residual, que se puede medir de muchas formas. Obviamente se puede medir por citometría de flujo. Aquí en la clínica estamos usando los esquemas de secuenciación de nueva generación, pero ya sabemos que esto de dedicar horas a la discusión académica, que si la respuesta es parcial o parcial muy buena, pues resulta que no es de tanta utilidad práctica, porque lo que tenemos que dar a los pacientes es obviamente la respuesta completa. Y veremos un poco más de esta información. En particular, hay una presentación que va a ser plenaria en el ASCO, que va a ser la comparación entre los esquemas del KRD contra el BRD.
y de hecho yo no conozco el contenido, si bien es un grupo al que pertenezco, no es un trabajo en el que participé. Entonces, bueno, estoy anticipando un poquito lo que será el debate con respecto a esos resultados, pero pronto vamos a tener ya una respuesta sustentada por ensayos de fase 3 para hablar de qué hacer del mieloma. Y obviamente esto se aúna a la medición de la enfermedad mínima residual y como digo, cada vez habrá que seguir evaluando estos esquemas nuevos. En particular, y la respuesta, la pregunta lógica que sigue de todo esto es, bueno, caramba, uno empieza a usar 4 medicamentos, uno empieza a ver que son medicamentos muchos de línea nueva, ¿qué implicaciones va a tener esto para el coste del tratamiento? Ahorita todo esto, sobre todo en 4 fármacos, obviamente está en estadiaje de investigación, pero si empezamos a vislumbrar la posibilidad de tener esquemas que se empiecen a acercar a lo que tuvimos hace algunos años ya también con el linfoma no Hodgkin de células grandes, sobre todo, pues quizás estamos ya en el umbral de empezar a hablar de una cura significativa para pacientes de mieloma múltiple. Entonces, bueno, ahí paro, digo, con el proceso conceptual, creo que es muy claro ahí donde va el campo. Dije que iba a hablar también de los de no trasplante, obviamente los esquemas que estamos viendo de combinaciones que se han hecho, sobre todo la inclusión de anticuerpos monoclonales, como puede ser el daratumumab, han realmente cambiado en una forma muy, muy dramática la posibilidad de darle una longevidad muy, muy buena a los pacientes. Quizás en algunos casos me atrevo a decir que vamos a empezar a medir no solo la sobrevida libre de progresión o la sobrevida global, sino el delta que existe de pérdida sobre la expectativa de vida normal para un paciente que tiene 75, 78 años que fuera diagnosticado con mieloma múltiple, su expectativa de vida probablemente está empezando a llegar a algo muy similar a que si no hubiera sido diagnosticado la persona. Entonces, bueno, ahí es donde estamos, ¿no? Y se discutirán más cosas, obviamente, de las células CAR-T, los anticuerpos bispecíficos, mucha atención ahí porque estos vienen en forma muy, muy fuerte. Y por último, los anticuerpos con carga química, como es el producto este famoso del Belantamab que está buscando pronto su aprobación en los Estados Unidos. Y bueno, enfrentando todo esto, obviamente, pues estamos ahora mezclando todo este tipo de conocimientos, ensayos clínicos y práctica clínica con lo que hemos visto, con lo que ha pasado en el COVID y cómo hemos manejado esto en forma práctica en nuestra institución. Realmente yo creo que vale la pena destacar que todo es local. Y si algo ha demostrado esta pandemia es que una ciudad no es la misma a la otra. Colegas en ciudades como en la ciudad de Nueva York, incluso en hospitales que son dedicados al cáncer, en su gran mayoría se empezaron a encargar en el cuidado de pacientes con COVID. Aquí en nuestro hospital en Arizona, lo mismo pasó en Minnesota y en Florida. Nos preparamos para esa onda, pero nunca llegó. Hemos tenido afortunadamente un número bajo de pacientes y en el caso en particular de la hematología hemos tenido pocos pacientes que han sido infectados con el COVID. La tasa de positividad, por ejemplo, aquí en el estado de Arizona se mantiene baja, se mantiene aproximadamente en el 4%. Entonces, dedicamos un tiempo grandísimo en las preparaciones para esto. Obviamente todos nos tuvimos que convertir, como seguro muchísimos de ustedes lo hicieron, en especialistas y expertos en COVID de un día para otro. Hay cosas muy, muy interesantes que sucedieron. Tomamos algunas decisiones prácticas, como por ejemplo el retraso del trasplante. A la mayoría de los pacientes que estaban terminando inducción, les dijimos, vamos a esperar un poco, vamos a darle tiempo. Si es necesario, si tiene alto riesgo o estamos preocupados, extendíamos un poquito la inducción, pero hubo un periodo de 2 meses que paramos el proceso de trasplante. Y por varias razones, pero quizás la principal era que pues en ese entonces no sabíamos si íbamos a tener cambios de terapia intensiva para poder apoyar a un paciente de trasplante que se complicara, si iba a haber suficientes productos del banco de sangre para apoyarlos, y por eso se hizo el retraso y médicamente dijimos, yo creo que es razonable asumir que los resultados van a ser muy, muy semejantes. Obviamente, como ustedes, se prohibieron las visitas dentro del hospital y el mundo cambió de un momento para otro. Ya desde ese entonces, hace un par de semanas, reempezamos los trasplantes para los pacientes con mieloma múltiple y esto se ha hecho en forma, digo, muy segura. Como ustedes, tenemos pruebas a todo el paciente que requiere ahorita tratamiento de quimioterapia. Se le está dando y se le está midiendo una vez por semana las pruebas del COVID. ¿Es lo correcto? Nadie sabe. Obviamente nadie tiene el conocimiento
práctico, estadístico para saber si es la conducta correcta, pero es lo que estamos haciendo por el momento. Y por otro lado, también a los pacientes que ya estaban en tratamiento, se les siguió en tratamiento. De hecho, nuestra unidad de quimioterapia se mantuvo básicamente al 85% de su funcionalidad normal durante todo este proceso, obviamente con todos los cuidados de las mascarillas y cuidados extras que se han tenido para los pacientes, ¿no? Para mantener la seguridad. Como digo, ya empezamos, hubo una serie de recomendaciones que las podemos discutir quizás cuando sean las preguntas y respuestas, todas bien intencionadas, pero todas igual de válidas que mi opinión. Que si bajamos la dosis de la dexametasona, que si cambiamos agentes orales exclusivamente, que si se espaciaban un poco más los tratamientos, pues como digo, todo eran aproximaciones al mejor entender en lo que podríamos hacer con los pacientes. Creo que el tiempo ya llegó que todos nos empezamos a preguntar si es que acaso el seguir retrasando estos procesos tiene un riesgo más grande para el paciente que lo que tiene el riesgo mismo que tenemos con la infección, sobre todo con los cuidados que ya existen, y la transmisión nosocomial ha sido básicamente nula, tanto aquí como en los otros hospitales de la Clínica Mayo. Ahora, específicamente, se nos pregunta mucho con respecto a las drogas, ¿qué piensas? ¿Cuáles son las que tienen más problema, ¿no? Con respecto al COVID. Y esto es lo que le estoy diciendo a los pacientes. El Revlimid no nos preocupa, a mí no me preocupa. Y la razón es porque el Revlimid no es un inmunosupresor en realidad. Causa mielosupresión, pero si nos remontamos a la experiencia empírica con el Revlimid, uno es, y hay dos estudios en esto, aumenta los anticuerpos de respuesta a vacuna, entonces aumenta en ese sentido. Número 2, se cree que es como funciona así en combinación con el elotuzumab. Número 3, ustedes saben que también aumenta el riesgo de enfermedad trasplante contra huésped. Y número 4 es que hay evidencia empírica que en pacientes que reciben trasplante de órganos sólidos como riñón e hígado, es raro, pero puede existir la reacción de rechazar el órgano en forma aguda cuando alguien empieza a tomar el Revlimid. Entonces, eso no es tan problemático. Quizás la pregunta más difícil es qué hacer con tanto los inhibidores del proteasoma como con los anticuerpos como el daratumumab. Y esta la respuesta yo creo que es completamente hipotética, pero simplemente para compartir algunos de los pensamientos que tenemos. Por un lado, los inhibidores del proteasoma son linfotóxicos, y es claro que aumentan el riesgo de infecciones como como el herpes zóster, por ejemplo. Por eso damos la prevención con medicinas como el aciclovir. Y entonces uno se imaginaría que quizás hay un poquito de dificultad en montar una respuesta inmune correcta, y es posible que a lo mejor la infección sea obviamente más grave. Por otro lado, y completamente como una hipótesis, sabemos que estos tipos de medicamentos tienen una posibilidad de ahora sí que aplanar la curva de la inflamación. Y de hecho se han explorado en forma experimental ahora para enfermedades autoinmunes, y quizás, hipótesis nada más, pero quizás pueden ameliorar un poquito el riesgo de tener una reacción inflamatoria más severa como del trastorno pulmonar que vemos en los pacientes con el COVID. A los pacientes, como repito, los hemos mantenido en el tratamiento que tenían antes y obviamente pidiéndoles precaución extrema. Lo mismo es de la dexametasona, eso es completamente empírico, que es claro que existe un aumento en el riesgo de infecciones. Ahora, hay otras observaciones bien interesantes cuando uno se pone a ver los medicamentos que usamos en el mieloma o enfermedades asociadas. No pasa mucho tiempo, pero como ustedes saben, los anticuerpos contra la interleucina 6 se están usando para las reacciones pulmonares. Hay cierta información preclínica que dos medicamentos, quizás uno ya lo han visto más, el famoso selinexor, que el selinexor puede tener una actividad antiviral. Ya hay ensayos clínicos que se están haciendo a nivel nacional en dosis un poquito más bajas de lo que se usa para el manejo del mieloma. Y por último, el venetoclax también se ha propuesto como quizás un medicamento que pueda tener algún efecto sobre las proteínas virales. Curiosamente, había ensayos clínicos antiguamente que se habían visto, por ejemplo, el efecto de inhibidores del proteasoma contra el virus del SIDA. Entonces, digo, todo eso se mantiene ahí, pero la rapidez con la que estamos aprendiendo esta enfermedad, yo creo que nunca ha existido un precedente así en la historia de la humanidad, ¿no? De cómo se ha enfocado la gente en salir adelante, en investigar, el entendimiento que tenemos hoy en día en cuanto a las
la secuencia del virus, las proteínas, los receptores, etcétera. Es algo que realmente nos ha cambiado mucho. Ahora, para concluir mis comentarios y luego regresar a Ramiro y dar tiempo también para preguntas, un par de cosas que quisiera recalcar en esta junta. Algo que ha sido súper evidente en esta pandemia es la contribución de los hematólogos. Y eso a mí me sorprende, porque no lo sabía. Sería ilógico decir que lo sabía de antemano, pero ya que lo pienso, lo entiendo. Porque el proceso de desarrollo de ensayos clínicos, de entendimiento científico, de cómo pensamos en los medicamentos, de cómo pensamos en medir el tipo de respuestas, etcétera, ha sido del manejo de los hematólogos. Entonces yo creo que es algo que en tiempo, quizás es temprano, pero en tiempo debemos de considerar y quizás celebrar. Porque yo he visto en la clínica aquí, como en muchos otros hospitales, una contribución importantísima de los grupos de hemato-oncólogos que se han abocado realmente a contribuir en alguna forma para el cuidado de pacientes de COVID. Les dejo un ejemplo nada más. Nosotros hemos estado realmente abocados al 100% y tratando de entender los anticuerpos. Los hematólogos entienden anticuerpos, entendemos las respuestas inmunes e incluso proponiendo algunos de los ensayos clínicos que se están haciendo ahorita para el COVID. Con un colega aquí, el doctor Alan Bryce, que él es un oncólogo médico que trabaja en cáncer de próstata. Hicimos algo de investigación de la literatura, etcétera. Bueno, a resumidas cuentas, encontramos que ya se había reportado, obviamente, que el virus tiene un receptor. Los receptores son el AC2, pero también el receptor, el TMPRSS2, que es obviamente una proteína que está alterada en el cáncer de próstata, que es una proteína que es esencial para que el virus active la proteína S, el famoso spike, ¿no? Y bueno, nos pusimos a investigar. Resulta que hay una compañía en Japón que produce un inhibidor de esta proteína, se llama Camostat. Hablamos con la compañía, esta compañía ofreció el medicamento, mandamos una carta a la FDA y bueno, a resumidas cuentas, hace 2 días la FDA nos dio aprobación para empezar un ensayo clínico usando el Camostat. Va a ser un ensayo randomizado de fase 3 para tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID, ¿no? Entonces, termino con este ejemplo simplemente para quizás celebrar y alentar a ustedes, porque seguramente, y a lo mejor muchos lo están pensando ya ahorita, han tenido que participar, digamos, salir a flote en esta crisis para ayudar y asistir en lo que se pueda con el manejo de los pacientes de COVID. Así es que es una razón más para digamos, estar orgullosos de ser parte de este contingente de medicina que somos los hematólogos, ¿no? Así es que yo creo que con eso, digo, comparto mi experiencia, un poquito algunos pensamientos hipotéticos y te regreso la palabra, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, comentaba que al final, como bien lo comentaba, al final nuevamente vamos a tener una sesión de preguntas, comentarios, discusión y que bueno, pues nuevamente estaremos de vuelta contigo, Rafael. Gracias. Gracias por tu mensaje. Y bueno, permítame brevemente nada más en unas palabras presentar a nuestro siguiente ponente, que es el doctor José Ramiro Espinosa Zamora. Él es médico hematólogo, él hizo la especialidad en medicina interna en Centro Médico Noreste del IMSS en Ciudad Obregón y hematología por el Instituto Nacional de Cancerología. Pues nosotros lo conocemos no solamente por el aspecto de sus conferencias, él ha participado en diversos estudios clínicos, elaborando libros y también en el libro de casos clínicos de hemato-oncología, si no mal recuerdo, con la doctora Nidia Zapata. Y bueno, pues cuando hablamos de mieloma múltiple también es un referente para nosotros en tema nacional y él nos va a hablar de la experiencia propiamente del mieloma múltiple en México y un tanto cómo lo están viviendo aquí a nivel nacional. Así que, pues Ramiro, adelante por favor y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a todo el comité, al doctor Oscar, gracias maestro, y gracias al doctor Rafael Fonseca por
por permitirme compartir el foro con ustedes. Realmente para nosotros es muy importante desde el tema de la oncología, de la hemato-oncología, poder compartir la experiencia que nosotros tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología. Escuchaba al maestro Fonseca hablando, pues, que realmente nosotros esperamos también una curva bastante grande en el Instituto Nacional de Cancerología. Hemos vivido la transformación desde que el Instituto Nacional de Cancerología empezó a tomar acciones sobre la posible pandemia que se iba a extender en el país desde febrero, tomando medidas, acciones en base a las directrices que nuestro director general y el comité que se formó para poder vivir esta pandemia y estar a pendiente de lo que fuera a suceder en el país. Vimos poco a poco cómo se fueron transformando los centros a nivel nacional a centros COVID, y nosotros obviamente pues con la pauta de seguir conservando el manejo oncológico y darle la prioridad a los pacientes. Vivimos obviamente esta transformación de manera rápida, tratando de adecuarnos y adaptarnos y estudiando y aprendiendo sobre el COVID y todos los cambios que han estado sucediendo. Después de ver que era una enfermedad que posiblemente vendría cayendo sobre el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que fue donde llegó el paciente cero, hasta la extensión al Instituto Nacional de la Nutrición, que fue la transformación a centro COVID, y después los centros médicos nacionales del país, que poco a poco se fueron llenando, pues nosotros empezamos a sentir cada vez más cerca la posibilidad de que este hospital posiblemente no se respetaría en la vigilancia y el cuidado del paciente oncológico para acabar transformados en un hospital COVID 100%. Afortunadamente esto no sucedió y empezamos a recibir los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología y COVID, y empezamos a evaluar a aquellos pacientes con cáncer que normalmente iban a llegar al Instituto Nacional de la Nutrición y que normalmente iban a llegar al Instituto de Enfermedades Respiratorias, y que el acuerdo fue que nosotros nos íbamos a conservar como un hospital libre de transformación o adecuación a centro COVID al 100%, y empezaríamos a recibir todos los pacientes oncológicos que iban a estar en todo lo que era el área metropolitana y de la Ciudad de México, y obviamente todo el país. Sin embargo, nos fuimos saturando y nos fuimos adecuando a poder nosotros ver pacientes cada vez más del Instituto Nacional de Cancerología que se fueron llenando. Es obvio que nosotros empezamos a ver aprender que el coronavirus era pues una mutación de virus que ya habíamos conocido, el SARS-CoV-2, y que tenía diferentes morfologías y que estos obviamente tenían subtipos. Aprendimos que no nada más se ocupaba de sitios específicos en las vías respiratorias, sino que National Geographic ya nos enseñaba también desde su morfología, su cápsula, su corona específica, y que estos también podían guardarse o tener un centro reservorio en el tejido subcutáneo. También empezamos a ver que había factores de riesgo, y obviamente se nos decía que aquellos pacientes diabéticos de alto riesgo, los pacientes mayores de 60 años, iban a ser quizá el blanco principal. Estábamos viendo y se nos vendía la idea de que el 85% de la población pues iba a ser portadora positiva asintomática, un 15% con algunos síntomas, y solamente el 5 al 2% iban a padecer de gravedad y llegar a la ventilación mecánica, incluso la muerte, y se enfocaba solamente en los pacientes que tenían comorbilidades y eran mayores. Nada más lejos que la realidad, porque hoy por hoy estamos viendo que quizá los picos de contagio más altos y las mortalidades se está viendo sobre pacientes entre los 40 y los 50 años, pacientes cada vez más jóvenes. También se nos enseñó las fases de contagiosidad, que era la fase de viremia, la fase de actividad sintomática, la fase de actividad pulmonar, la fase de hipercoagulabilidad y la fase de falla respiratoria. Y ahí es donde todavía veíamos un poco distante esto como especialistas, más sin embargo, cuando empezamos a ver o se empezó a documentar que el proceso respiratorio se debía más a procesos de hipercoagulabilidad y que había procesos de microinfartos masivos, y que obviamente quizá la profilaxis o el uso de anticoagulantes venía siendo una expectativa mucho mejor, incluso más que la ventilación mecánica, pues obviamente es cuando se empezaron a abrir las puertas para el terreno del hematólogo. Es decir, todos los expertos en la coagulabilidad empezaron a sacar sus proyectos de investigación, empezaron a haber revisiones en todo el país, y entre el grupo de médicos en el que conformamos gracias a la MEI y a los demás colegios, pues obviamente se empezó a compartir la información sobre la importancia de este fenómeno de hipercoagulabilidad que lleva al paciente al fallo respiratorio.
Posteriormente aparecieron ya procesos también de utilizar anticuerpos monoclonales, los inhibidores de interleucina 6 e incluso proyectos a base del ruxolitinib como un proceso bloqueador del proceso inflamatorio. También empezó a ver la idea de utilizar anticuerpos en aquellos pacientes que eran curados y obviamente en la maquila de los plasmas convalescentes. Son diferentes fases, diferentes etapas en las que este virus ha afectado dependiendo la edad, dependiendo la personalidad de cada uno de nosotros y las actividades a los que nos estamos dedicando. Empezamos a ver un pico donde obviamente los médicos cada vez nos fuimos viendo a la necesidad de, aunque no seamos especialistas en la fase aguda como infectología, como anestesiólogos o terapia intensiva, pues obviamente los hospitales empezaron a ir acortando su personal, primero por la medida de ir limitando del personal mayor de 60 años o con comorbilidades, los cuales iban a tener permiso para poder ir a sus casas, de tal manera que tanto el INCAN como los demás centros, pues empezó a limitar el personal médico, enfermería y obviamente de administrativo, de intendencia, todos los que participamos en esta fase. Conforme se fue exponiendo el médico, sobre todo los de primer contacto, anestesiólogos, terapistas de terapia intensiva, infectólogos, pues se fue limitando cada vez más el personal de aquellos que no teníamos comorbilidad y que éramos menores de 60 años y obviamente cada vez que se contagiaban los pacientes, pues se fue limitando la plantilla del personal a menos del 35%. Entendimos que no nada más era un proceso respiratorio, sino que el coronavirus podía estar en cualquier lado y podía dar diferentes síntomas, diferentes manifestaciones y diferentes parámetros de laboratorio como el dímero del D elevado, DHL elevada, etcétera, etcétera, aquellos que hablaban de los procesos inflamatorios. Entendimos también en el país que había algunos focos, desde ahí, pues el Distrito Federal y la zona conurbada, después Tijuana, Monterrey y Guadalajara, que son quizá donde se concentra la mayor cantidad de casos. Desafortunadamente, como al anillo al dedo, nos vino este tipo de charla porque recientemente nos acaban de declarar que somos el primer lugar en Latinoamérica de letalidades y esto pues obviamente al buen entendedor pocas palabras. Desafortunadamente creo que actuamos tarde al momento de hacer contingencias y al hacer el sano distanciamiento, lo empezamos tarde y estamos viviendo las consecuencias hoy que queremos abrir temprano. A diferencia de Estados Unidos y otros países donde ya están empezando a abrir los centros para tratar de salir de esta pandemia, de esta fase de contingencia, pues nosotros estamos quizá en una de las olas más grandes que podemos enfrentar y muy posiblemente en las siguientes 2 o 3 semanas vivamos quizá la ola más grande, aquella que tiene que ver con el haber relajado las medidas de distanciamiento. Obviamente seguimos nosotros acurvando la plana con la finalidad pues de salir más rápido con fines económicos, más sin embargo en nosotros, en los centros hospitalarios estamos viviendo estas consecuencias. Cada vez menos personal, cada vez más contagios, un incremento de la mortalidad y obviamente pues, la saturación de aquellos hospitales cuya perspectiva es el 100% de sus camas sustentadas con el 100% de los ventiladores. De nada nos sirve que nosotros tengamos 60 camas y solamente tenemos en el centro 20 ventiladores. Tenemos que ingresar pacientes con las camas y un ventilador que obviamente pueda sustentar cualquier complicación de estos pacientes. Ayer quizá uno de los días más letales y uno de los días de mayor contagiosidad y obviamente pues creo que esto puede seguir. Hemos estado obviamente formando las páginas de prensa de los índices de mayor contagiosidad en el país en las últimas 2 o 3 semanas y obviamente la mortalidad cada vez más alta, colocando en los primeros lugares de América Latina. Todos nuestros compañeros y médicos de los otros centros que son COVID 100%, pues obviamente se vieron rápidamente sustituidos en cuanto a sus camas y obviamente pues nosotros cada vez empezamos a sentir más cerca de ser un hospital que relativamente recibíamos pocos pacientes COVID y continuamos con casi la normalidad de seguir atendiendo a nuestros pacientes, pues obviamente se nos pidió hacer un esquema de vigilancia y de guías a cada uno de los servicios de hemato-oncología y de oncología en general, pues obviamente hacer nuestro propio plan de contingencia para poder nosotros atender las necesidades de los pacientes posiblemente infectados con COVID y los pacientes que normalmente tienen la urgencia de atender su cáncer, primero es por la actividad tumoral tan importante como lo hace el mieloma múltiple. De tal manera que en base a las guías y a los lineamientos internacionales, sobre todo la Clínica Mayo,
pues obviamente un cáncer pues te va a matar igual que el COVID, y obviamente no podemos obviar el tratamiento del cáncer ante la posible infección o contagiosidad del COVID. De tal manera que empezamos a tomar nuestras medidas en el instituto. Esto fue a partir del 1 de marzo, cuando empezamos a dividir entre áreas de 2 triage. Esto es, nuestros médicos pasantes empezaron a hacer la selección, hubo filtros en las entradas del hospital, entre la gente de seguridad y los médicos pasantes, pues entre termómetros, agua y cloro para lavarse las manos, gel antibacterial, exigir que entren con el cubrebocas y obviamente con las caretas, y estar viendo lo que era la fiebre, si había tos o había saturaciones de oxígeno bajas, y obviamente esto se pasaba del área de triage común al área de triage 1, al de triage 2, para poder hacer una fase de transición entre si era un paciente posible candidato a COVID positivo o no, y aquellos pacientes que ya venían o eran tratados en el hospital por quimioterapias o su enfermedad, que están en la fase de seguimiento de su enfermedad, pues se iba evaluando obviamente en base a la clínica, el interrogatorio, la exploración, y se pasa también a una zona de transición. Esta zona de transición cuenta más o menos con 10, 15 camas, que son aquellos pacientes con neumonías que son sospechosos, posiblemente se les hace la tomografía, se les hace la prueba COVID, tenemos en menos de 24 horas las respuestas, y estos son positivos, se pasa a área COVID. Y la respuesta para COVID es negativo, pues se pasa a la hospitalización general para continuar con lo que nosotros comúnmente estamos acostumbrados a seguir al paciente cuando nos llega en ADIR o en toxicidad o por las complicaciones específicas. Esto obviamente es un algoritmo lo que nosotros empezamos a atender, y esta es una diapositiva que nos hizo el favor la doctora Silvia Rivas y todo el equipo que a ella le conlleva. Con nosotros nos empezamos a organizar como departamento de oncología, y empezamos de hemato-oncología, y empezamos a seleccionar a nuestros pacientes, aquellos que no tenían riesgo y que no tenían más que el puro seguimiento, se fueron separando de aquellos pacientes que verdaderamente tenían que estar en el Instituto Nacional de Cancerología para recibir y darle la continuidad al tratamiento. Aquellos pacientes en seguimiento, con respuesta completa, con mantenimientos, pues se aplicaba el adagio que normalmente fue en el que nos basamos de las clínicas Mayo para poder hacer nuestro propio algoritmo y presentarlo a los directivos para que así fuera. De tal manera que el paciente con mieloma múltiple tiene muchas primicias. Sobre todo, el paciente tiene un mayor riesgo de infección, eso todos lo sabemos, ya lo había mencionado el doctor Fonseca al inicio de la charla. Desde la edad, del momento del diagnóstico, aunque nosotros en INCAP vemos pacientes cada vez más jóvenes, contamos con los pacientes más jóvenes de toda América Latina, el paciente con mieloma múltiple IgA capa de 17 años, que recientemente se acaba de trasplantar, cumplió 100 días y aparentemente tiene buena respuesta. La edad avanzada del paciente, la comorbilidad, puede estar suprimido el sistema inmunitario. Sabemos que el mieloma múltiple ya llega con proceso de linfopenia, sobre todo durante el diagnóstico, y obviamente esto tiene un factor mayor para desarrollar enfermedad. La clona de mieloma suprime todo el desarrollo de las funciones normales de la B, por lo tanto una inmunosupresión mayor riesgo de infecciones, una pérdida de las inmunoglobulinas que te asocia más a un proceso infeccioso, y la disminución de las células TCD4 que también durante el diagnóstico se puede estar disminuidas, y con esto un mayor riesgo de infecciones. Obviamente esto es la justificación por qué el paciente de mieloma múltiple podía ser quizá el blanco más importante del COVID durante esta pandemia dentro del Departamento de Hemato-Oncología en el Instituto Nacional de Cancerología, y entenderán obviamente que la mayor parte de las miradas pues estaban volteadas hacia el paciente con mieloma, porque muy posiblemente es el blanco perfecto para que el COVID haga lo que sabe hacer, lo que ha hecho en todo el mundo. Muchos factores son los más importantes, sobre todo los que dijimos asociados a la enfermedad del diagnóstico, pero otros asociados al tratamiento. Obviamente muchos tratamientos causan inmunosupresión y aumenta el riesgo, la linfopenia que se asocia también a muchas de las terapias, los recuentos CD4 disminuidos por los inhibidores de proteosomas, el riesgo de reactivación de otros virus como el herpes zóster, los inmunomoduladores que ya lo había explicado el doctor Rafael Fonseca, y quizá fueron de los primeros lineamientos de las preguntas que durante los chats que se tiene con la clínica Mayo es obviamente pues la idea de no suspender los inmunomodulados. El paciente debe seguir con su tratamiento bajo la primicia que es muy probable que esta enfermedad el paciente se muera más de mieloma múltiple que de COVID.
Obviamente el ajuste de los esteroides, ya que aumenta el riesgo de neumocitosis y hongos, la combinación de inmunomoduladores y inhibidores de proteasomas aumenta el riesgo, y el riesgo de infecciones es más alto durante los primeros 3 a 4 meses, y obviamente nosotros en el instituto quizá nuestra mayor mortalidad de pacientes de primera vez es en los primeros 3 meses, sobre todo en mayores de 65 años, y sobre todo en invierno asociado a la influenza H1N1, y obviamente pues estamos preparados para este coronavirus que también parece que va a ser endémico. Obviamente puede intensificar la neutropenia, la presencia del COVID, y obviamente esto puede aplicar una mayor comorbilidad. Dentro de los lineamientos, entonces, en base a lo que acabamos de justificar de las alteraciones inmunológicas, el riesgo de infecciones, el riesgo de infecciones asociadas a los tratamientos, pues obviamente el paciente con mieloma múltiple requería un ajuste especial y una selección específica. De tal manera que empezamos a buscar las recomendaciones de qué hacer, cómo separar a los pacientes y qué darles y qué no darles durante este periodo. De tal manera que diferentes estudios, tanto las recomendaciones de la Clínica Mayo, las recomendaciones del Lancet Oncology, las recomendaciones del International Myeloma Society, pues obviamente empezó a decir sobre algunos grupos de tratamientos que podían ser quizá más efectivos, tendiendo más hacia el distanciamiento fuera de los centros para evitar riesgo de contagio, de tal manera que empezaron a surgir los tratamientos orales y los tratamientos subcutáneos, de tal manera que podían permitir que el paciente debería seguir con su tratamiento en casa y solamente irlos vigilando por telemedicina, y obviamente que minimizar el tiempo de estadio en la sala de espera o de acudir a la hospitalización. Muchos son los algoritmos que empezamos a buscar para adaptar el nuestro, en el cual nosotros posiblemente decidimos, en base a la mayor evidencia, aunque el mismo artículo lo evidencia, que solamente es en base a la experiencia del grupo de médicos en la Clínica Mayo, pues las recomendaciones más importantes para el mieloma múltiple obviamente se verá específicamente cómo íbamos a dar a los pacientes, cómo los íbamos a dividir y cómo los íbamos a dejar a su casa, con cuáles nos íbamos a quedar para el seguimiento continuo como si no hubiera pandemia. De tal manera que los pacientes de riesgo estándar empezamos a darles ixazomil, lenalidomida, dexametasona. De nuestra base poblacional solamente 6 pacientes son los que están en esa fase ahorita. Ciclofosfamida, lenalidomida, dexametasona, nosotros tenemos 12 pacientes en esa fase. No tenemos con daratumumab, lenalidomida, bortezomib, dexametasona, tenemos 12 pacientes, y ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona, el Cybordi, 32 pacientes. Pacientes de riesgo alto, la recomendación es carfilzomib, lenalidomida, dexametasona, carrera quizá el más preferido, o con bortezomib, lenalidomida, dexametasona, de tal manera que las dosis quizá iban a variar, y aquí posiblemente en mi centro, en el hospital, pues depende, son quizá la población más pobre que tiene que pagar su tratamiento. Decidimos disminuir la dosis de dexametasona a 20 miligramos a todos. Se administra bortezomib por vía subcutánea a todos los pacientes que están en la fase de bortezomib. Aquellos pacientes que estaban en la fase de trasplante, en la fase de escrutinio, 8 pacientes durante este año más o menos ya programados para trasplante, pues se decidió atenuar estas citas y posponerlas al menos los siguientes 3 meses, y solamente dejar a aquellos pacientes de muy alto riesgo, aquellos pacientes que tengan transformación a leucemia de células plasmáticas. No tenemos ninguno en esta fase, solamente los 8 pacientes que están durante este año de mieloma con respuestas completas, rigurosas o respuestas completas para trasplante son los que se quedan ahorita varados en ese tratamiento. Obviamente en este país, pues las pruebas para COVID no se les hacen a todos. Aquí en el hospital solamente tienes síntomas, eres sospechoso, pasa el CREAS, tienes tomografía viable, se hace las pruebas, no se les corre a toda la población de pacientes. Si logramos una muy buena respuesta parcial o mayor, la dosis se iba a cambiar de frecuencia después de 10 a 12 ciclos. Después del año nosotros minimizamos la dosis y extendemos las visitas cada vez más. Tenemos a los pacientes en mantenimiento con lenalidomida 10 miligramos, 6 pacientes, bortezomib, ixazomib, para pacientes de alto riesgo solamente 3 pacientes, y se recomienda que todos los pacientes en recaída regímenes basados en daratumumab. El daratumumab pues, es apenas un medicamento que estamos incluyendo en el Instituto Nacional de Cancerología. Los pocos pacientes que hemos tenido ha sido mediante donativos o porque ellos lo han pagado, 6 pacientes, y esos pues actualmente pues no tenemos ninguno vivo. El trasplante obviamente de rutina se va a recomendar durante la epidemia, solamente que mejoren las condiciones de esta pandemia como lo está haciendo Estados Unidos en la Clínica Mayo, y ya están reactivando la fase de trasplante. Nosotros apenas estamos solamente en la fase de stand-by.
Todos los pacientes en mantenimiento actualmente deben continuar con la terapia. 82 pacientes son los que tengo yo con talidomida, dexametasona solamente. No tienen acceso a lenalidomida, otros no lo pueden pagar. Y 58 pacientes están en vigilancia con muy buena respuesta parcial, respuestas completas o respuestas completas estrictas. La terapia de soporte, sobre todo cuando utilizamos inmunomodulación, sobre todo la talidomida, que es quizá nuestra mayor población, pues se les da la profilaxis en base a las guías de la Clínica Mayo con aspirina, y si hay otros factores de riesgo, pues se va a requerir otro tipo de moduladores. Otras formas de anticoagulación quizás son las más importantes, y sobre todo por los cambios que nosotros hemos visto en los pacientes con mieloma múltiple o los cambios que hemos visto en el paciente con COVID positivo. Ya decía el doctor Rafael Fonseca, con las profilaxis, con aciclovir o para la neumocistosis, y para la enfermedad ósea, pues se puede retrasar. Obviamente, cuando tenemos una enfermedad activa, nosotros seguimos dejando el ácido zoledrónico, y solamente aquellos pacientes que pueden pagar, pues se les deja el desmosumab. Si un paciente tiene enfermedad ósea difusa, hipercalcemia, obviamente hay que dejarles el ácido zoledrónico y estarlos vigilando, se les da cada mes o cada 3 meses, y los factores de crecimiento, pues está en duda si se utiliza o no, solamente que sea muy necesario. Lo que pusimos nosotros en el seguimiento, la vigilancia, pues obviamente nosotros los vemos cada 3 meses de manera rutinaria con estudios de laboratorio. Aquellos pacientes que tienen una respuesta completa o que ya están en mantenimiento más allá de 12 meses, se dejó cada 6 meses y se fueron dando seguimiento por vía telefónica. Esta manera, como el Zoom, como la vía telefónica, pues ha permitido quizá un poco más acercamiento con los pacientes para saber cómo va, cómo está, manteniendo la sana distancia. Ha permitido mucho este contacto, aunque también se ha prestado mucho a que también ya estén llamando por cositas pues ya mínimas, los cuales se les ha hecho mucho la aclaración. Se pidió que la farmacia estuviera bien dotada de todos los medicamentos que se requieren y que se permitiera que el paciente pudiera surtir la receta para 3 o 4 cajas, porque habitualmente en el instituto solamente se les da 1 o 2 cajas, y hay que estar regresando solamente por recetas, y esto pues aumenta el riesgo de contagiosidad por las frecuencias. Como también comentaba el doctor Rafael Fonseca, pues a pesar de lo que está sucediendo en todo el país, el paciente de mieloma, nosotros hemos tenido solamente 2 casos. El primer caso que llegó al Instituto Nacional de Cancerología, y como era bien sabido dentro del departamento con los compañeros, pues solamente era casi la apuesta que los COVID de hematología iban a ser todos mieloma y eran los que se iban a complicar. Gracias a Dios no ha sucedido, no creo, y tampoco cantamos victoria porque vienen todavía fases, me imagino yo, y creemos que son más críticas en las siguientes semanas, pero el primer paciente con COVID en el instituto sí fue de mieloma múltiple, un masculino de 46 años que tenía un mieloma múltiple IgG lambda y ISS2 de riesgo estándar, 2 años de seguimiento, una primera línea que fue talidomida, dexametasona, ciclofosfamida, no se trasplantó, tenía muy buena respuesta parcial y solamente tenía mantenimiento con talidomida, dexametasona. En diciembre del año pasado empezó con progresión, tuvo falla renal con una creatinina de 8, se movilizó con ciclofosfamida, se trató de conseguir carfilzomib para dar Cyborg sin ninguna respuesta favorable. El paciente se fue a IMSS para las hemodiálisis 3 veces por semana durante los primeros 3 semanas y después cada 2 veces a la semana. El 18 de abril el paciente pues nosotros lo vimos bien y estable el 25 de marzo. El 18 de abril llegó con tos, dificultad respiratoria, saturando el 69%. 8 horas después, pues fallece, requiriendo ventilación mecánica. Ya para este tiempo nosotros ya estamos empleando las modalidades de selección en base a si era un paciente que clínicamente iba a beneficiarse de un ventilador para poder si se podía utilizar o no. Sin embargo, pues era el primer paciente del instituto con COVID y mieloma múltiple, y de todo el instituto, pues paciente con COVID. Otro caso de mieloma, 52 años, ISS1, mieloma múltiple IgG kappa, riesgo estándar, tenía 1 año de seguimiento con primera línea, talidomida, dexametasona, no se trasplantó, tiene respuesta completa, está en mantenimiento con talidomida, 100 miligramos, dexametasona 40, hace 10 días presentó tos por acceso, acudió al instituto, se le realizó la prueba COVID en el triage, salió positivo, estuvo hospitalizado, se mantuvo sin cambios en la tomografía, clínicamente estable, se observó por 5 días y se egresó a su domicilio con confinamiento ahí de toda su familia. Actualmente por telemedicina está viva y clínicamente mejor, y obviamente regresó a su segunda prueba de COVID, la cual ya está negativa.
Se dejó solamente talidomida y dexametasona 20 miligramos, a pesar de las recomendaciones de infectología a suspender, pues nosotros decimos continuar. Sí bajamos un poquito la guardia durante el miedo del paciente, pero al ver que clínicamente iba estable, pues así está. El Instituto Nacional de Cancerología tiene un área COVID de 20 camas, 8 ventiladores, los cuales actualmente están llenos. Tenemos hematológicos, 3 linfomas y 2 leucemias, las cuales clínicamente pues, han estado estables. Con ventilador solamente un hematológico. La mayor cantidad de pacientes oncológicos que están ahorita hospitalizados son por cáncer de mama y tumor de cabeza y cuello. Que quizás son los que han tenido el peor pronóstico. Desafortunadamente, nosotros hemos cubierto un porcentaje alto de esas camas también, en tanto el personal de enfermería, nuestros médicos residentes, que quizá hoy por hoy son los héroes de esta novela y son la primera barrera, son los que están ahí con el paciente, son los que están intubando a los pacientes, son los que están haciendo las guardias en el área COVID y obviamente informando y viendo por nuestros pacientes. Quizá el máximo, y aprovecho el espacio para un homenaje para todos nuestros médicos residentes de todo el país, sobre todo de los centros donde más COVID hay, y no se diga los del Instituto Nacional de Cancerología, que han dejado pues la salud ahí y gracias a Dios pues nos ha ido bien, aunque han salido algunos infectados, pero estamos con todo y obviamente, pues, en el momento que nos toque, porque obviamente mientras se contagie cada vez más, pues se va disminuyendo la plantilla y hay que entrarle de ser el hematólogo a estar en la fase de COVID-0 específicamente. Es una oportunidad importante para los hematólogos y ha recobrado una importancia desde la utilización o el manejo, el conocimiento de los anticuerpos monoclonales, los antiinflamatorios como el inhibidor de interleucina, el ruxolitinib y los plasmas convalescentes y obviamente, pues quizá los expertos en manejo de coagulación, los cuales quizá están haciendo la diferencia en esta fase. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias por tu presentación, doctor Ramiro, y por compartirnos la experiencia que actualmente están llevando a cabo en el Instituto Nacional de Cancerología. Creo que les sirve de una excelente referencia para todos nuestros colegas del país, y también hago la aclaración tanto para Rafael, que nos escucha aquí, y tú, Ramiro, bueno, que no solamente es para el país, tenemos gente de Sudamérica que nos están escuchando, el cual aprovecho también para saludarlos. Están de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, hay hasta de España también, otro país que ahorita les comento. Entonces, creo que esta experiencia que tanto Rafael compartió como la de la nacional, bueno, creo que le puede servir o compaginar con la experiencia que todo el mundo está viviendo. Así que muchas gracias a los dos. Y bueno, pues si les parece que pasemos a la sesión tenemos allá algunas preguntas interesantes, algunas pues con motivo de este momento importante. Por ejemplo, una de las primeras preguntas que se plantea es específicamente para ti, Rafael, es: tú en estos momentos, ¿cuál es tu esquema? ¿Cuál es el esquema que tú preferirías en un paciente que te llega de mieloma múltiple? Claro, en general, aunque hace la aclaración, si es un doble hit, lo mencionan así, o un paciente con mieloma múltiple, ¿qué esquema es el que tú preferirías dar en este momento a los pacientes? Gracias. Si es de primera línea el tratamiento y esperando lo que salga en la sesión plenaria que vamos a tener en el ASCO, ahorita a mis pacientes a todos les ofrezco el tratamiento con el KRD. Y la razón por eso es básicamente por los resultados que vemos tempranos de efectividad, pero la duda queda un poquito sobre la toxicidad, ¿no? Es muy claro que la toxicidad de neuropatía periférica es obviamente mucho más alta con el bortezomib, pero hay que ver cómo se balancea esto con la toxicidad cardíaca y renal. Entonces, lo que hago para los pacientes, yo no les doy anticuerpo monoclonal ahorita pre-trasplante, aunque ya es una pregunta que está, digamos, nos está tocando en la puerta a todos, ¿no? Para los que no son candidatos a trasplante, me he enfocado mucho en el esquema como en el ensayo Maya, que hemos tenido ya la aprobación para el uso del daratumumab en combinación con Lenadexa. Y para la recaída, básicamente es simplemente hacer una permutación de la Dara o el carfilzomib de acuerdo al tratamiento previo
En nuestro caso en particular, tenemos la disponibilidad de usar el uso de la poma, pero en otro caso podría ser muy bien usar el lenalidomida todavía. Yo diría, la pregunta se podría expandir en decir, ¿has cambiado algo a través del COVID? La realidad es que no, porque es tan importante y el riesgo se mantiene muy, muy alto para un paciente de mieloma no tratado bien de obviamente tener mortalidad más elevada, que quizás yo argumentaría el riesgo inmediato que existe, que si bien uno se infecta de COVID, tiene la posibilidad de tener algo malo, pero el riesgo, digamos, a nivel epidemiológico pues, sigue siendo mucho más grande por el mieloma múltiple. Y otra pregunta que nos hacen es la posibilidad en estos momentos, aunque ya va implícita un poco la respuesta que nos diste, de usar puras drogas orales para evitar la vía subcutánea. Se puede, pero si uno ve o sea, el progreso casi siempre es incremental y pequeño, ¿no? Es raro que tengamos un cambio tan grande como el que tuvimos con el imatinib en la leucemia mielocítica crónica, ¿no? El progreso es incremental. Cuando uno ve los ensayos clínicos que usan el ixazomib, por ejemplo, ixaciclodexa o ixalenadexa de primera entrada, son buenos, pero no son espectaculares. O sea, ya que empezamos a ponerle digamos, un esquema de medición del éxito alto, como podría ser con enfermedad mínima residual, pues no llega. O sea, no llegan a tener la capacidad de control de enfermedad que tenemos ahorita con los parenterales, de los medicamentos, ¿no? Entonces, yo ahorita no he cambiado con respecto a eso. Claro que si alguien vive muy lejos o no puede venir, pues quizás va a cambiar el esquema para algunos de estos pacientes. Incluso el día de ayer un paciente lo cambiamos a orales por preferencia personal, pero si pueden seguir viniendo, usamos las inyecciones. Claro, hay una pregunta, tal vez, Ramiro, tú que estás directamente en el área que tienen, ¿cambia algo el tratamiento de un paciente con mieloma múltiple que te llega con COVID? Lo mencionaste, pero si quieres enfatizarlo, o sea, tienes un paciente con mieloma múltiple y ahora tiene COVID. ¿Sería el tratamiento diferente de un paciente con COVID que no tenga mieloma múltiple o prácticamente el paciente entra con los mismos drogas supuestamente que se utilizan para el paciente que no tiene mieloma múltiple, Ramiro? Pues aquí lo manda la clínica de COVID. Es decir, si el paciente llega en muy malas condiciones y va directo al ventilador, ahí pues obviamente ni hablar, ni siquiera hay oportunidad de la terapia o continuar la terapia de mantenimiento o la de soporte o la terapia de disminuir la fase activa. Los pacientes, por ejemplo, la segunda paciente ya clínicamente estuvo bien, fue un COVID positivo, anímicamente y clínicamente estuvo bien, de tal manera que no suspendimos el tratamiento a pesar de las observaciones de infectología en primera mano, pero en base a la evidencia, pues obviamente todos en el mundo acordamos que cuando está dependiente de inmunomoduladores, se debe continuar con si la paciente clínicamente está bien. Durante los primeros 7 días que es la epidemia mayor o de mayor contagiosidad, y si supera esta semana, pues obviamente, y lo hace asintomática, pues obviamente no hay por qué hacerlo. No existe una recomendación que yo haya revisado que diga suspenderlo de manera tajante. Bien lo comentó el maestro Fonseca, pues obviamente los inmunomoduladores quizá sea el menos indicado para suspender en esta fase. A lo mejor un inhibidor de proteasoma, pero la clínica del COVID es la que yo creo va a mandar al paciente con mieloma múltiple, como fue en estos 2 casos que presenté. Perfecto. ¿Hay alguna contraindicación sobre el uso del ácido zoledrónico en estos pacientes? En especial, es una pregunta que nos hacen uno de los colegas, o si tiene que continuar. Pues si estamos con una enfermedad ósea muy activa, perdón que yo, una enfermedad ósea muy activa, no hay por qué quitarlo. Habitualmente las recomendaciones en la clínica Mayo y Enlace decía que cada 3 meses. Nosotros la verdad es que lo ponemos a diario. Quizá la parte más importante es si hay falla renal o tiene lesiones dentales que 1 o 2 sesiones no lo va a minimizar. Más sin embargo, si podemos utilizar desmosumab para poder alejar al paciente del hospital. Y aquí obviamente, pues yo quiero hacer una aclaración, no porque las medidas que se dieron para todas las clínicas de oncología fue limitar y minimizar la asistencia de pacientes si no es estrictamente necesario. De tal manera que nos pidieron la estrategia para poder
minimizar la población de pacientes que asistía a la consulta para no tener y mantener la sana distancia en la sala de espera. De tal manera que la clínica de mieloma y la leucemia mieloide crónica fueron quizá las más rápidas en esto, porque la mayor parte de nuestras terapias son orales. Perfecto. Una pregunta y el para... Denosumab es una buena utilidad para el paciente. Vale. Una pregunta para ambos. En cuanto al manejo antitrombótico para evitar el riesgo en paciente con mieloma, particularmente, y es una pregunta que nos hacen en este momento, igual en la pandemia del COVID, ¿cambia la terapia antitrombótica en un paciente con mieloma? ¿O tenemos que emplear alguna modificación a los esquemas convencionales? Mira, si quieres dejo que Ramiro la conteste, pero déjame poner un poco de contexto antes de esto, simplemente porque han tenido más experiencia con pacientes hospitalizados, pero algo que me preocupa es si realmente es suficiente la aspirina, y no puedo decirlo al 100%, pero empíricamente la experiencia de ver paciente tras paciente que regresan con trombosis profunda y con embolias pulmonares, realmente sigue siendo algo muy, muy problemático, como que no me deja muy contento todavía que tenemos el esquema correcto. Y pues bueno, se lo paso a Ramiro, porque ahora con las consideraciones que existen con respecto al COVID, creo que es una pregunta bien, bien importante. Pues, nosotros de primera entrada dejamos al paciente, nuestra población mayor es talidomida y la asociamos siempre con aspirina por costes. Nuestra población que genera trombosis venosa de 490 pacientes solamente es menos del... Y para ellos, pues nuestra clínica de trombosis pues emplea otras medidas, desde la anticoagulación oral hasta utilizar la Apixaban y Clexane. En la fase de COVID, vuelvo a lo mismo, si el paciente clínicamente se ve estable y no viene ni siquiera con el síntoma de tos y está durante la fase de viremia y esta le lleva asintomática, nosotros no movemos absolutamente nada. Pero si está en la fase de tos y en la fase de tos por acceso y hay cambios tomográficos que quizá en esto vale la pena iniciar la profilaxis antitrombótica y que quizá ha generado mayores beneficios. Todavía nosotros no lo tenemos medido. Hay por ahí un proyecto de seguimiento que la doctora Gabriela Cesarman está haciendo al respecto como protocolo para vigilancia de este tipo de pacientes, no específicamente los de mieloma, pero sí todos los pacientes que han hecho los fenómenos tomográficos y que han ido o han requerido la ventilación mecánica o que han estado muy, muy, muy cerca de este tratamiento. A mí en este tema del manejo antitrombótico, particularmente en mieloma, las recomendaciones pues hablan en general para todos los pacientes, ¿no? Incluso las guías que acaban de salir ayer, antier, de la ISTH y las guías americanas no hablan especialmente de mieloma, hablan en general para todos los pacientes, ¿verdad? Pero creo que particularmente mieloma, por el manejo convencional valdría la pena, yo creo que una acotación, punto y aparte, particularmente en el paciente con mieloma múltiple, prehospitalización, porque el que se hospitaliza como que entra a un tronco común de todos los pacientes que tienen que recibir terapia profiláctica. Aquí un poco, que al menos yo sé no hay estudios, al menos la experiencia que ustedes puedan tener en paciente con mieloma prehospitalización, que está sintomático porque no amerita, pues a lo mejor habría que considerar si ese paciente, no lo sé, ameritara una profilaxis mayor que la simple aspirina, pero bueno, ese es simplemente un punto de vista y creo que la experiencia pues existe muy poco para poder hacer una generalización a este respecto, porque creo que es una pregunta interesante que se tocan, sobre todo por el cambio de la coagulopatía. Una pregunta para ti, Rafael. Dice, si tú tienes en este momento pacientes que hayan sido sometidos de mieloma múltiple a terapia con CAR-T-cell. Sí, tenemos pacientes aquí en el hospital que han estado con el CAR-T. Obviamente no tenemos el producto comercial, todo es a través de ensayos clínicos. Las respuestas iniciales son favorables. He tenido varios pacientes que he visto que han tenido respuestas muy buenas, algunos obviamente con recaída como se espera. Siempre le recuerdo a la audiencia que obviamente el CAR-T en el mieloma es para pacientes que en promedio han tenido de 7 a 10 tratamientos, ¿no? Es un paciente súper pretratado. Yo creo que muchas de sus células T ya vienen agotadas.
Así es que conforme sigamos entendiendo más y conforme se van moviendo estos tratamientos más de primera línea o más temprano, yo creo que los resultados van a ser mejores, pero sí algo alentador. Desafortunadamente la FDA rechazó la aplicación inicial del BB 2121, pero yo creo que eso es un proceso más que nada administrativo y esperemos ya pronto tenerlo como opción para nuestros pacientes. Muy bien, pues creo que básicamente la mayoría, creo que se contestaron la mayor parte. Hay muchas preguntas, pero creo que con los preguntas y respuestas ahorita creo que se contestan, van implícitas muchas de las respuestas que iban comentando. A mí me gustaría para un poquito para redondear y cerrar el tema, no sé si quieras concluir en breves palabras, Rafael, alguna recomendación especial que nos hicieras al resto de colegas que te escuchamos, tanto de México como de América Latina, que tenemos de Bolivia, y saludos a la gente de Bolivia, de Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, República Dominicana, España y de Nicaragua, que nos están escuchando, y que bueno, pues creo que tú eres un referente en ese aspecto, que sugerencias, a mejor en el manejo, cuál sería el mejor manejo y en el momento actual del COVID que estamos viviendo, Rafa. Hey, gracias, otra vez gracias por la invitación. Creo que lo hemos cubierto en su mayoría. Sin embargo, yo creo que el ser puntual, inteligente y adaptarse a la individualidad de cada paciente es crítico siempre, pero sobre todo en estos momentos, porque creo que las decisiones, por ejemplo, incluso de cuando uno empieza tratamiento, pueden tener cierto sesgo en alguna forma, considerando todo lo que estamos hablando de las implicaciones de COVID y el riesgo que viene para los pacientes, los riesgos que existen, algunos de ellos reales, a otros hipotéticos con respecto a los medicamentos. Pero yo soy patológicamente optimista. Yo creo que tenemos buenas señales de que vamos a poder salir de esto, de que en un futuro distante vamos a tener la vacuna. Los indicadores primarios ahorita de respuestas inmunes parecen indicar que sí va a haber inmunidad perdurable. Entonces yo creo que pues nada más aguantar un rato y seguir contribuyendo en la forma que lo están haciendo, y obviamente las historias como las que vimos de Ramiro, de la contribución de los residentes, realmente son héroes globales, ¿no? De todo lo que están haciendo. Así es que es un placer ser parte de este equipo. Muchas gracias, Rafael. Ramiro, igualmente para ti, tú que lo estás viviendo, como ya lo acabas de comentar, tu conclusión igual en mieloma y lo que estás viviendo tú en el hospital como instituto de cancerología, para todos los que nos escuchan, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales, por favor, Ramiro? Pues yo creo que las recomendaciones o las guías que presentamos, sobre todo la clínica Mayo, que es en la que nos guiamos, pues son unas guías que son útiles para este momento. Deben de ir cambiando y evolucionando como lo ha estado haciendo toda la información que ha salido de COVID. Vamos a tener más información porque esto puede convertirse endémico y ser nuestro dolor de cabeza de manera periódica o temporal, como lo ha hecho la influenza para nuestros pacientes con mieloma en invierno, para los cuales se vacunan previamente, se les da tratamiento específico y se minimizaron mucho las muertes que hace 6 años teníamos alta tasa de hospitalizados por esta enfermedad. Yo espero y también creo que tengamos la vacuna pronto, que también creo que esta inmunidad que va a ser perdurable nos ayude en el mediano plazo, pero también sé que esto va a cambiar un poco la manera como vemos al paciente con mieloma y la manera de cómo vamos a modificar, no nada más con los inmunomoduladores, sino con el empleo de anticuerpos monoclonales y otras drogas que están por salir, sobre todo en épocas periódicas de COVID, que es lo que parece que vamos a ver en un futuro. Y nuevamente agradeciendo la invitación a todos ustedes y el honor de permitir estar con el maestro Fonseca compartiendo este foro, y obviamente reiterando nuestra gratitud para todos los médicos de toda América Latina, de todo el mundo, sobre todo nuestros médicos residentes. Muchas gracias. Pues Rafael, Ramiro, pues antes de que se retiren y regresarle la palabra, queremos darles las gracias y antes, sobre todo, mostrarles cuál va a ser nuestra siguiente sesión.
aquí lo ven nada más simplemente como un anuncio, que es la próxima sesión es de anemia plástica, es nuestra sesión mensual ordinaria, el próximo igualmente miércoles a las 17 horas. Los esperamos nuevamente en esta sesión. No sin antes, y yo creo que es una coincidencia y creo que es un poco la coincidencia de los sentimientos y valores que todos en este momento por el cual estamos atravesando, y yo también me uno, igual que nuestro presidente, a todos aquellos quienes son nuestros héroes y se han enfermado por COVID-19, decirles que se recuperen pronto, que los necesitamos. Gracias por su entrega, compromiso y pasión por lo que hacen. Tenemos compañeros hematólogos y algunos compañeros enfermeros, personal del laboratorio que se han contagiado, que por fortuna han salido adelante. Pues queremos decirle que estamos con ustedes, que pues de alguna manera todos estamos expuestos al estar trabajando en el hospital y pues hay mucho todavía que dar, seguir adelante. La doctora Ángeles del Campo, por supuesto, y otros colegas. Ángeles, recupérate pronto, tus amigos te necesitamos, así que creo que vale la pena y aprovecho para todos aquellos que han salido de las infecciones, han pasado la infección, residentes, por supuesto, que son los primeros que están en línea, pues simplemente, si me permiten, dedicarles esas palabras. Y con esto yo cierro para darle, una vez que escuchen esto, las palabras a nuestro presidente. Es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Pues con este fondo musical, agradecerle al doctor Fonseca, agradecerle al doctor Espinosa su participación. Creo que nos ayudará mucho todo lo que nos han platicado en estos tiempos tan difíciles, pues tratar de hacer lo mejor para nuestros enfermos. Carlos, muchas gracias y nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, maestro. Carlos, maestro, gracias. Gracias, Oscar. Gracias, maestro. Eso.